Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Guten Morgen, los saluda el Mago Blanco. El día de hoy y con el presente vídeo, doy inicio a este especial en el que abordaré la trilogía literaria de los Juegos del Hambre, y también, sus respectivas adaptaciones cinematográficas. En esta ocasión y a diferencia de mis otros especiales, intentaré dar el menor número posible de spoilers, evitando así desollarles la historia. Al mismo tiempo, para mayor comodidad mía y de ustedes, le dedicaré a cada libro y a cada película su propio vídeo. Sin más que decir como introducción, comencemos con esto. Los Juegos del Hambre es una serie literaria compuesta por 3 novelas, publicadas entre los años 2008 y 2010, escritas por Susan Collins. La verdad es que no hay mucho que se pueda decir sobre esta escritora. A pesar de haber creado múltiples trabajos a lo largo de su vida, y de haber sido la guionista de varios programas medianamente conocidos de la televisión infantil, la señora Collins no fue realmente reconocida mundialmente hasta que su trilogía se volvió el nuevo libro de moda entre los adolescentes. En esta primera parte del especial, analizaremos el primer libro que comprende la trilogía. Los Juegos del Hambre, publicado el 14 de septiembre de 2008. El libro nos sitúa en un futuro distópico, en donde lo que hoy conocemos como la nación de los Estados Unidos de América, tras pasar por múltiples desastres naturales, múltiples guerras civiles y estar básicamente al borde del apocalipsis, se ha convertido en Panem, una nación deformada y destrozada, que ha convertido aquel país democrático, en una dictadura. Panem está conformada por el Capitolio, que vendría a ser la ciudad central y principal de toda la nación, y que controla a otros 12 distritos que se encuentran limítrofes a este. Cada uno de los distritos se especializa en la producción de un recurso en específico, los cuales periódicamente son enviados al Capitolio, lugar en donde se le dan diversos usos. Como habría de esperarse, y citada la problemática social en la que se encuentra este país, estos distritos son considerablemente más pobres que el Capitolio, siendo en realidad cada uno más pobre que el otro, conforme su número aumenta. Así pues, estos distritos serían: Distrito número 1, encargado de la producción de todo tipo de lujos en general, es decir, diamantes, joyas, etc. Como es lógico, este es uno de los distritos más ricos de Panem. Distrito 2, encargado del diseño y fabricación de armas que van desde las tradicionales que hoy por hoy conocemos, hasta armas biológicas. Todo esto, lo convierte en un distrito bastante opulento. Distrito número 3, encargado de la producción de tecnología. Les recuerdo que el presente libro se desarrolla en el futuro, lo que le permite acercarse un poco al género de la ciencia ficción, por lo tanto, la tecnología diseñada en este distrito, al igual que en el anterior, varía desde los más simples chécheres domésticos, hasta artilugios más asombrosos y futuristas. Distrito 4, especializado en el área de la piscicultura, es otro de los distritos más ricos de toda la nación. Distrito 5, el encargado de proveer a todo Panem de energía. Distrito 6, especializado en los medios de transporte y todo lo referente a ellos. Distrito 7, especializado en la industria maderera. Distrito 8, dedicado a la producción de textiles, un distrito que a pesar de ser de los más pobres, diría yo que es de los más indispensables en Panem, puesto que es el que provee al Capitolio y a su gente de ese tono variopinto tan... Bueno, digamos que es bastante curioso. Sector 9, Distrito 9, especializado en la producción de grano. Distrito 10, dedicado a la ganadería. Distrito 11, dedicado a la agricultura. Y por último, siendo el más pobre y jodido de todos los distritos, y del cual justamente viene nuestra protagonista, tenemos el Distrito 12, dedicado al sector minero.
Cada uno de estos distritos son obligados por el Capitolio a enviar una vez por año a 2 tributos, un niño y una niña que se encuentren entre los 12 a los 18 años de edad, para competir en una especie de torneo llamado los Juegos del Hambre. Así pues, estos 24 jóvenes son enviados a una arena especial, un terreno completamente controlado y monitoreado las 24 horas del día, y son obligados a matarse unos a otros hasta que solo el más fuerte quede en pie, mientras son filmados y transmitidos por todo Panem. Al mismo tiempo, este programa enfermo es visto por toda la gente de la nación, puesto que el gobierno los obliga a seguirlo paso a paso. Toda esta carnicería es realizada con un simple motivo, recordarles a los distritos, y aquí me refiero explícitamente a ellos puesto que al parecer la gente del Capitolio es tan vacía y tan estúpida que sigue tomando esta competencia como un torneo repleto de honor y entretenimiento, que no son solo más que un puñado de gente indefensa, que pase lo que pase no podrán cambiar la realidad, que el país está siendo oprimido cruelmente por un tirano que escarmienta a las masas de la mejor forma posible, metiéndose con sus hijos. Es aquí cuando nuestra protagonista entra en la historia. Katniss Everdeen, una chica de tan solo 16 años que vive en el Distrito 12, y que a pesar de su corta edad se ha convertido en el principal sustento de su familia, después de que su padre muriera en la explosión de una de las minas principales del Distrito 12. Así pues, y dada la cruel situación en la que se encontraba ella y su familia, Katniss decide aprender a cazar y a vivir de lo que el bosque le provee. La historia comienza cuando un día su hermana menor, Prim, es seleccionada para participar en los Juegos del Hambre. Katniss, sabiendo que su pequeña hermana indefensa sería incapaz de sobrevivir tan siquiera un día en tan cruel competencia, decide tomar su lugar en el torneo, ofreciéndose voluntariamente como tributo. A partir de este suceso, el libro nos narra en primera persona la odisea de Katniss en estos juegos. Para mayor organización, Collins decidió contar y desarrollar su historia dividiendo su libro en 3 partes, para así tener un mejor manejo del comienzo, el nudo y el desenlace del mismo. Así pues, el libro está dividido en, parte 1, los tributos, parte 2, los juegos, y parte 3, el vencedor. Ahora, entrando ya en lo que a la crítica se refiere, vayamos paso por paso. Primero, la historia. Esta novela presenta una trama más que genial, compleja, y además, con un desarrollo y una narrativa más que bien cuidada y espectacular. El libro no se apresura en lo que quiere contar, maneja un buen ritmo y se toma su tiempo para explicarle al espectador las cosas, y al mismo tiempo, sabe cuándo y cómo hacerlo. De esta manera la autora evita sobrecargar de información al espectador de buenas a primeras. En lugar de eso, se vale de la narración en primera persona, y así, metiéndonos en la mente de Katniss, logramos conocer, cuando la protagonista lo considera oportuno y dependiendo de la situación, más detalles sobre los juegos, las diversas y complicadas circunstancias que se han librado en ellos, y la delicada situación en la que se encuentra no solo la nación en la que se desenvuelve la historia, sino la sociedad misma que le rodea. Definitivamente, la susodicha división de la novela hecha por Collins, no solo permite una lectura más ágil, sino que le da un orden más claro y preciso a las ideas que ésta nos quiere transmitir. Por desgracia, no todo es perfecto. Si bien la historia es emocionante, repleta de adrenalina y, como el mismo Stephen King dijo en su momento, adictiva, a tal punto que no puedes parar de leerla, no es lo que podríamos llamar innovador, único o creativo. Ojo, no estoy tachando a la historia de plagio o copia, puesto que esto sería una acusación bastante grave y simplemente errónea. Gente, créanlo o no, el poner a un montón de pringaos a matarse unos a otros en una arena controlada, mientras un público determinado los ve, es algo que ya se ha visto desde tiempos inmemoriales, incluso desde antes que el cine se creara. Voy a ir más lento en este punto, para no solo ser más claro y explícito, brindando varios ejemplos bastante puntuales, sino para cerrarle el hocico a aquellos que pregonan que esta historia es un plagio descarado, cosa que, como ya dije, no lo es, y está lejos de serlo. Claro, el libro puede ser tachado de cliché, lo cual obviamente es un problema menor, porque está más que claro que la historia no es original, pero de ahí a decir que es una vil copia descarada, gente, de verdad, para ser eso, aún le falta mucho. Ejemplo 1. La isla de los condenados, película del año 2007 protagonizada por Steve Austin. Se repite la fórmula ya mencionada, alterando pocos detalles, pero a fin de cuentas y en esencia es lo mismo. En esta ocasión, 10 reos peligrosos de todo el mundo, todos y cada uno condenados a muerte, son reunidos en una isla en donde deberán matarse unos a otros.
El último que quede en pie no solo obtendrá dinero, sino también la libertad. Esta es una película bastante mala, es simplemente acción pura y exorbitante sin ningún sentido, como se nota que solo hicieron esta película para que la W se hiciera publicidad. La historia está más que mal armada y desaprovechada, contando con detalles bastante estúpidos. Las actuaciones son aceptables, pero los personajes son bastante malos, planos, y poco interesantes, la música apesta, los camarógrafos tienen Parkinson y son incapaces de mantener la cámara quieta en una escena de acción, por lo que para cuando el momento en que las peleas lleguen no vas a entender ni un carajo de lo que pasa en la pantalla. En fin, una película simplemente mala. Ejemplo 2. La tan aclamada y sobrevalorada Battle Royale. Película japonesa del año 2000 y basada en una novela que lleva el mismo nombre, escrita por Kinji Fukasaku. He aquí la principal película con la que más comparan a los Juegos del Hambre. Se mantiene la fórmula. La única variación grande que tenemos aquí es que ahora son estudiantes los que entran en la carnicería. Es básicamente lo mismo, quizá anexándole ese componente moral extra, ya saben, cuando el odio, el resentimiento o el amor que le tienes a un compañero o compañera bien pueden ser la clave para la supervivencia de estos. La película podrá ser un clásico en Japón, podrá ser una película de culto, podrá tener sangre y violencia explícita, podrá ser la película que Tarantino toda la vida quiso dirigir, aunque, bueno, de todas formas este gran director pocos años después nos trajo los 2 volúmenes de Kill Bill, que son unas verdaderas joyas cinematográficas y que no tienen nada que envidiarle a esta película. ¿En qué estaba? Así, lo siento gente fanática, pero este filme no es perfecto, y la sobrevaloración que muchos le dan tampoco lo hará perfecto. La película posee unos muy graves errores, que van desde huecos argumentales enormes en la historia, situaciones sin ningún grado de lógica aparente, y actuaciones tan mal logradas y pendejas que le quitan puntos a esta película, que impiden que te la tomes en serio, y que por encima de todo, la hacen muy diferente a la historia de los Juegos del Hambre. No hace falta que veas más de 10 minutos de metraje para que te des cuenta que ambas historias son totalmente diferentes, a pesar de conservar la misma esencia. Aún así, Battle Royale es una película buena y entretenida, pero creo que son precisamente sus falencias las que me desmotivan en gran medida como para ver la parte 2, en donde se supone que te explican todo y arreglan el montón de fallos que hay aquí. Además, bueno, guiándome un poco por lo que la crítica especializada dice, al parecer esta continuación es bastante decepcionante y pendeja. Eso me recuerda, no gente, no he leído la novela original y no quiero leerla. Aunque, según me han dicho, esta película es una adaptación bastante decente, fallando únicamente en el desarrollo de los personajes. Ejemplo 3. Ahora, paso directamente a mostrarles precisamente cuál es el origen de la fórmula que ha inspirado las anteriores historias. Incluso muchos siglos antes de que el cine llegara a existir, esta idea ya era empleada. Por allá en lo que hoy conocemos como Italia, en la bella e íntegra Roma, se celebraban juegos de este mismo estilo. Los gladiadores, prisioneros de guerra del imperio, luchaban a muerte unos contra otros, mientras un público los observaba y gozaba con aquella barbarie, en un coliseo perfectamente condicionado para no solo presentar estas competencias, sino múltiples variaciones de estas, ya fuera con animales o diversas armas. Incluso antes de Roma, se conocen sucesos que bien pudieron haber sido fuente de inspiración para muchas de estas historias, como por ejemplo, el mito griego de Teseo, ya saben, el del laberinto de Dédalo, en donde Atenas debía enviar a Creta cada 9 años a 7 doncellas y 7 donceles, que eran devorados por el minotauro que habitaba en el laberinto. Este tipo de juegos, de competencias, son tan antiguos como la misma humanidad, por lo que establecer un origen exacto, o incluso peor, atribuirle de plagio y copia a una creación que simplemente retoma elementos de la historia del mundo, es simplemente caer en un error, por no decir que demuestra un gran grado de ignorancia. Lo curioso es que, a pesar de los años, todos estos juegos siguen compartiendo una característica específica, una esencia que se sigue conservando actualmente ya sea en mayor o menor medida. Este es sin duda, el morbo que estos espectáculos genera entre la gente, ese deseo y ese placer que encontramos en ver cómo diversas personas pelean o discuten entre sí, de ver cómo la discordia se apodera de ellos y sus almas. Es esto lo que siempre le ha dado rating a este tipo de espectáculos, que hoy en día siguen tomando cada vez más fuerza ya sea en la pantalla grande con las películas ya mencionadas, o en la televisión con los reality shows.
Al mismo tiempo, no podemos olvidar que este tipo de insanas actividades no podrían ser mejor representación del ideal románico, pan y circo para el pueblo. No importa lo que pase, mientras tengas entretenidas a las masas con algo que les llame la atención, el país podrá subsistir, y al mismo tiempo, podrás evitar que la gente se fije en los problemas que tiene la nación. Los personajes. La autora deja volar su imaginación y nos presenta desde un principio a unos personajes más que bien armados, rebosantes de vida y gracia. Los personajes están dotados de un gran carisma, y por sobre todo un nivel de profundidad muy bien trabajado, lo que los hace más que interesantes. El libro está tan bien armado en este aspecto que un claro ejemplo de la tridimensionalidad manejada en los personajes, es que solo hace falta que leas las primeras 8 páginas del primer capítulo, para que la autora te entregue un más que completo y detallado perfil psicológico de la protagonista, y de uno de los personajes principales. Claro, no niego que en cierto momento, cierto personaje fue desaprovechado o más bien, apartado del camino de una manera nefasta por la autora, pero bueno, no es algo que sea realmente grave o que afecte la historia, después de todo siempre fue un personaje de relleno. La relación entre los personajes es fluida, coherente y verosímil, lo que da cabida a que el romance entre cierto par de personajes se desarrolle bastante bien, pero me temo que de este detalle en específico hablaré en la crítica al segundo libro, En llamas, en donde se ve más claramente este aspecto. Como personaje a resaltar, sin duda, Katniss es un verdadero ejemplo de lo que es la madurez y la sensatez a una temprana edad. Si bien el personaje no cambia mucho en el transcurso de la historia, ya sea porque, principalmente su personaje nunca se programó para ser un Bildungsroman, o porque simplemente la actitud de Katniss, más que reservada y calculadora sumado a la situación en la que se encuentra, le impiden darse el lujo de mostrarse variable o cambiante en aquel hostil entorno, eso no la desmerita en absoluto, al contrario, la hace resaltar más. Esta desdichada joven en el transcurso de la novela, vivirá un sinnúmero de situaciones que la dañarán gravemente tanto a nivel físico como psicológico, pero que gracias a su templanza, firmeza, fuerza de voluntad, responsabilidad y compromiso con su trabajo y deber, le permitirán avanzar y superar las adversidades. Sin duda, es un gran personaje, bastante memorable, con una gran habilidad en el arco. Y eso me recuerda, dejen de comparar a Katniss con la princesa Mérida, justo les acabo de explicar brevemente la personalidad de Katniss como para que la sigan igualando a esa niña mimada, necia e impulsiva de la película de Pixar. Podrán ser ambas muy buenas en el arco, pero aún así, compararlas es algo simplemente absurdo. En conclusión, Los Juegos del Hambre es una gran novela, que, si bien peca en ser algo cliché, su historia, su narrativa y su desarrollo está tan bien constituida, que aderezada con un excelente repertorio de personajes, logra traer a la luz un libro más que recomendable, interesante y genial. Como calificación le doy un bien merecido 9,2 puntos de 10, connotándolo como sobresaliente y plenamente recomendable, sin duda, es un libro bastante adictivo. Por ahora llegamos al final de la primera parte de este especial. Lamento mucho que haya quedado tan extensa la crítica, pero siento que, a pesar de que en varias ocasiones me fui por las ramas, era más que vital abordar esos temas y esas aclaraciones en el vídeo. Sin más que decir por el momento, se despide el Mago Blanco, sayonara.